buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula La corrupción y los derechos humanos, efectos e impacto, para el cual tenemos a una gran invitada y a un gran invitado, a quienes les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Primero tenemos a Jafia Pacheco Valtierra, quien es vicecoordinadora nacional del Comité Técnico y de Estudios de Integridad y Anticorrupción de World Compliance Association y también una gran experta en temas de derechos humanos. Y también tenemos con nosotros a Raúl Kennedy Cabildo, quien es comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, conocido como ITAI. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Jafia, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Lucero, igual al comisionado Raúl. Qué placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Raúl, por favor. No, al contrario, igual un gusto, la verdad, la invitación nuevamente y bueno, compartir este panel también aquí con la licenciada Jafia, la verdad, un honor siempre. Muchas gracias y gracias, Lucero, también por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, como todos sabemos, los derechos humanos, pues en realidad son prerrogativas que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir, es decir, por el simple hecho de ser humanos, ¿verdad? Y estas, pues generalmente están elaborados con el fin de sustentar, pues justamente esa dignidad humana que tenemos. Y bueno, son indispensables para que tengamos un desarrollo integral. Y justamente hoy lo que analizaremos es el efecto y el impacto que tiene la corrupción sobre estos derechos, ¿no? O sea, ¿por qué es que la corrupción puede afectarnos en algo tan básico como son los derechos humanos? Y para eso, pues me gustaría, Jafia, si no tienes inconveniente, que comenzaras platicándonos un poquito acerca de este tema. Claro que sí, licenciada Lucero, con muchísimo gusto. Y para contextualizar, considero oportuno referirnos a estos dos conceptos sobre los cuales se basa esta charla, que es uno, que son los derechos humanos, y lo segundo, lo que ya hemos comprendido a lo largo de este tiempo de lo que es la corrupción en este espacio tan trascendente para la ciudadanía. Dentro de los derechos humanos, a veces cuando hablamos con las personas, consideran algo que solamente se encuentra en letra, que está escrito, pero hacerlos llegar o acercarlos para ellos resulta complicado. Y una de las causas precisamente es lo que conocemos como la corrupción. Los derechos humanos, vamos a hablar de aquellas instituciones o de aquellas facultades y que en el devenir de la historia, esto es muy importante porque tienen un reconocimiento por etapas históricas que si ahorita hay la oportunidad las comentaremos y que nos van a permitir exigir lo que merecemos como personas, nos van a permitir ejercer nuestra libertad o aquellas libertades ya reconocidas en la Constitución, así como las condiciones de igualdad. No me estoy refiriendo a que sea un reconocimiento de privilegios, que muchas veces el derecho o una de sus connotaciones era tenerlo como un privilegio, y un derecho no es un privilegio. Un derecho son esas facultades que nos corresponden a todos, como bien lo dijiste hace rato, mi estimada Lucero, que nos corresponden por el hecho de ser personas independientes de qué grupo nos coloquemos, independientemente de si somos minorías o si pertenecemos a las mayorías. Es por la condición humana, no a qué grupo pertenecemos o dejamos de pertenecer. Y es entonces cuando hablamos de esa dignidad y de esa igualdad, perdón, a la que refería, y empezando o partiendo de reconocer que todos somos diferentes. Para poder lograr la igualdad viene la contraposición, que es todos somos diferentes. Y habrá algunos que necesiten unas plataformas para poderse colocar en ese grado de igualdad.
sin que sean concesiones graciosas para caer en un extremo de privilegios y que le otorguen ventajas frente a otros, y entonces ya no estaríamos hablando de una igualdad. Lo siguiente es que para que estos puedan exigirse tienen que ser denominados derechos fundamentales. Esto quiere decir que tienen que estar reconocidos a nivel nacional e internacional. Y la segunda parte, no solamente en el orden nacional que tenemos, sabemos que es en nuestra Constitución, no solamente en la parte dogmática, sino también en la parte orgánica, digamos que por ahí se chispotearon algunos derechos también reconocidos fundamentales. Y en el marco internacional, que para que sea vinculatorio a México nos dan las claves, el artículo primero, 133 constitucional, para ser vinculatorios con el Estado mexicano, también depende del sistema jurídico en el cual nos encontramos, que es el sistema jurídico interamericano, los que estamos inmersos en la Organización de los Estados Americanos, los que nos regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tipos de declaraciones que también podemos hacernos llegar y orientar los criterios jurídicos y que también son derechos como derechos, la Declaración Universal de los Derechos, en un momento que puede ser referencia de los derechos del hombre, pero también está aquellos derivados como lo que es o cuando dio lugar la Carta de las Naciones Unidas a la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces vemos que hay un marco que nos sostiene, que no solamente es nacional, que también es internacional, que depende también de bloques económicos a los que pertenezcamos, por ejemplo, a la OCDE, que es otro tratado que también, al bloque que tenemos con Norteamérica, como lo es el TEMEC para el sector empresarial, el reconocimiento de los derechos humanos de empresas y de trabajadores. Entonces tenemos que ver también que no solamente está ese reconocimiento de esos derechos humanos en nuestro ámbito nacional, también en el ámbito internacional, y que tiene que ver también mucho la ubicación geográfica, sin que esto también nos limite a que otros sistemas jurídicos como el europeo llegue a nosotros como también a conocer y a impactar nuestros derechos, como es el reconocimiento de los derechos humanos de las personas morales y que ahora está reconocido nuestro sistema jurídico. Esos papeles estamos vinculados, somos todo, al final de cuentas, cada día estamos más interrelacionados y ese ámbito no escapa de nuestras manos ni del reconocimiento que tenemos ahora de este tipo de derechos humanos y que al reconocerse entonces se hacen exigibles. Y para finalizar en esa correlación o lo que es la corrupción, tan solo quiero que veamos en la primera etapa de los derechos humanos, la primera generación, que es una época del siglo XVIII y siglo XIX, en la que una de la función primordial de los derechos civiles y políticos fue precisamente esa, limitar la acción del poder y garantizar la participación de los ciudadanos. Aquí hay uno de los elementos que componen la corrupción, que es un abuso de cualquier posición. María Amparo Casar nos habla de las dos, pública o privada, pero la mayoría lo conceptualiza como el Banco Mundial, la propia OCDE, el Fondo Monetario Internacional, colocándolo en ese sector público, en esa manera en la que se abusa a costa de otros y entonces no se reconocen derechos tan anhelados como la vida en aquellas dictaduras que es fácil llegar a ciertos sectores sociales, olvidamos que somos seres humanos y entonces damos muerte a otros en ese abuso de poder. En libertades como coartar las libertades de expresión, no hay seguridad pública, se daña la propiedad y entonces de repente alguien nos expropia y decimos, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba la utilidad social de esta expropiación? Tenemos, o por otra parte, el voto y votamos y entonces por ahí vamos a entrar ahora en esa fase, ahora en junio, y esperamos esa licitud en toda la jornada electoral. Por ahí se vulneran otros derechos y entonces es necesaria la asociación, el reconocimiento de huelgas en la que se generan grupos de presión como sindicatos de trabajadores para poder cambiar el esquema y es entonces cuando encontramos ese fenómeno social llamado la corrupción y que los derechos humanos no solamente nos reconocen como personas que somos. Dos, los derechos humanos nos permiten luchar por esa dignidad, por esa libertad, por esa igualdad. Lo tercero es que tienen esa función al final de cuentas. Y esa función de esa, por ejemplo, esa primera generación de limitar el poder, la segunda de garantizar condiciones de vida dignas para todos, como la educación, como el trabajo, y yo creo que ahorita más de uno o que nos va a escuchar o que nos está escuchando podrá decir, es cierto, algo tan sencillo como hay corrupción y resulta que una mina no está una clausura parcial o total y siguen muriendo mineros, como es el caso
en algunas ocasiones de las zonas que ya hemos conocido y que han sido noticia nacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban las normas? ¿Dónde estaba la autoridad que vigilaba el actuar? Y es ahí donde, que es del fuero, que es competencia federal, que vemos trastocado qué pasó. Y no podemos decir que siempre es la corrupción, porque la corrupción, así como es multifactorial, también hay muchas causas que generan violación a los derechos humanos y no siempre en una corrupción conlleva actos de violación directa de derechos humanos, pero sí puede conllevar violación indirecta de los derechos humanos. Entonces aquí yo dejaría la primera intervención de los derechos humanos, la corrupción y una breve introducción a la correlación que pudiera existir entre estos. Muchas gracias, Jafia, y qué importante esta introducción que nos das para tener claro, pues ahora sí que qué son los derechos y sobre todo esta parte, ¿no? De cómo es que empieza, que la corrupción, pues puede tener algún impacto, no solo de manera directa, ¿no? Que creo que ahí es de repente donde luego a lo mejor nos cuesta trabajo relacionar y decimos, ¿qué tiene que ver derechos humanos con corrupción? Como que son dos cosas bien diferentes, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque cuando alguien, por ejemplo, en cualquier gobierno comete un acto de corrupción, a lo mejor, por ejemplo, no sé, desvío de recursos públicos o alguna cosa, no sé, en alguna contratación a lo mejor, hay corrupción y se lo dan a alguien que no cumple con los requisitos, que todo esto, y eso era para brindar algún servicio, pues obviamente a la hora de que llegue al ciudadano, pues le va a afectar. Pero también desde que se estructuran las políticas públicas, ¿no? Muchas veces se estructuran ya viendo cómo es que se van a llevar esa ganancia, ¿no? Entonces, ya no las hacen realmente para beneficio de la población. Entonces, ahí puede tener una gran afectación a esto, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es bien importante tener claro, pues, esa parte, ¿no? ¿Querías decir algo, Jafia? Sí, no, nada más que en esa aportación que acabas de hacer es muy importante para esta charla porque definitivamente está incompleta esa definición de la corrupción si no vemos que es a costa de otros y se obtiene un beneficio indebido. O sea, estaría trunca el comprender por completo lo que es la corrupción. Perfecto. Muchas gracias, Jafia. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues efectivamente, lo que dijo en su momento también Jafia fue bien importante porque nos desglosa un poquito de los derechos humanos, ¿no? A veces muchos, hace un momento ya lo decía, pues no es como un privilegio, no es como decir, ay, mira, él tiene el derecho a esto y está privilegiado sobre otros, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante que sí debemos de tener y tener muy en cuenta y sobre todo la ciudadanía. Los derechos humanos es para todos, no discrimina, a todos nos corresponde y tenemos ese derecho. En algún momento comentaban y decían que cuando algún tema, algún apartado en particular es tan importante, y eso lo platico, por ejemplo, específicamente, bueno, yo en mi rubro, que son dos derechos que tutelamos aquí, protegemos, que es el derecho al acceso a la información, es decir, que toda la ciudadanía, toda la población tiene el derecho a estar informado, ¿no? Y el derecho a la protección a sus datos personales. Nos comentaban justamente eso, por ejemplo, hablando del derecho a la protección de los datos personales en algún momento, que como era un tema tan importante que a lo mejor decías, bueno, lo quiero manejar en una ley, ¿no? Y decían, no, pues es que tiene que ser más importante. Entonces, a lo mejor lo hicimos una ley general. No, pues sigue siendo más importante. Y entonces, a lo mejor lo metemos en la Constitución. Y entonces decían que como este tema de la protección de los datos personales era tan relevante, pues lo tenían que subir a un nivel de derecho humano. Y entonces se me hacía muy interesante porque buscaban la manera de que a nivel mundial, obviamente, pues generaran esta ya importancia de la protección a los derechos, a los datos personales, ¿no? Y al hacerlo un derecho, en automático todos los países, ¿no? Que se adhieren a esto, tenían ahora sí, ya lo adicionaban a sus constituciones, a su marco normativo que los regulaba, pero buscaban tan importante era que lo subían a ese nivel que era un derecho. Ahora, hablando en general de los derechos y de este tema de la corrupción, sí es bien importante, yo creo que aquí es algo que se enfatiza, yo creo que también
me imagino en este momento también, tú, Lucero, determinaste este tema, porque el tema de la corrupción en automático atenta y viola los derechos humanos en muchos sentidos. Si tenemos corrupción en un gobierno en particular, va a atentar contra tu derecho a la salud, ¿no? Si tenemos el derecho a la educación, ¿no? Si en algún momento hay políticas públicas que no se cumplen o van direccionadas o en algún momento la administración pública no se ejecuta de forma correcta, hablando específicamente también de la administración pública, ¿no? Empiezas a tener o a tener agresión a estos derechos, ¿no? Que puede ser a la salud, a la educación, a la alimentación, a un ambiente sano, ¿no? El derecho a la ciudadanía. Entonces, eso es bien importante. Yo creo que nosotros tenemos que velar por el cumplir con ciertos, el marco normativo que te regula y no caer en ciertos actos de corrupción, porque si no de ahí partimos, ¿no? Y yo creo, y digo independientemente que porque a mí me toca ver este tema, el derecho al acceso a la información es bien importante, porque este derecho es justamente que el Estado debe garantizar el derecho a todas las personas para acceder a la información pública, fíjense, buscarla, ¿no? Obtenerla, difundirla libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, que eso es importante, no puede ser oral, escrita, medios electrónicos o cualquier tipo de información, ¿no? Por eso dicen, el acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de la transparencia en la gestión pública y obviamente mejorar la calidad de la democracia. Y yo por eso ahorita enfatizo este derecho, porque este derecho es vital. Si nosotros accedemos a la información pública, podemos detectar ciertas irregularidades en la administración. Y ya les comentaba que si nosotros no tenemos gobiernos transparentes con una buena rendición de cuentas, podemos caer en temas de corrupción. Y por lo tanto, este derecho abre otros derechos, ¿no? Como ahorita platicábamos, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? Incluso también hablábamos también a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante, ¿no? Esa parte. Entonces, considero que la ciudadanía tiene que estar informada primero, que este derecho es para todos, obviamente, porque a lo mejor a algunos ya se nos hace muy cotidiano decir, claro, es un derecho humano, pues nos toca a todos, ¿no? Pero hay muchas personas que desconocen que esto aplica a todos y que, bueno, en particular el que estés informado y tengas derecho al acceso a la información pública, eso te va a permitir, obviamente, ser un vigilante preciso y activo en temas de salud, de educación, que vuelvo a repetir, ¿no? Y muchos más, ¿no? Entonces, sí creo que la corrupción es una pieza, desgraciadamente, que golpea a estos derechos humanos. Y bueno, pues sobre todo yo considero que aquí la ciudadanía tiene que tener esa espinita de querer saber más sobre su gobierno en particular. Porque en el momento en que ellos se busquen esta información que ya es pública y que es una obligación, ¿no? Y que obviamente es este derecho, van a poder determinar muchas situaciones incluso. Yo siempre decía, ¿no? El mejor auditor que podemos tener es la ciudadanía, porque a lo mejor igual para mí no es tan importante tal vez el sector de educación, pensando a lo mejor que no, a lo mejor ahorita no tengo a lo mejor chiquillos que a lo mejor estén trabajando, quieran estudiar, ¿no? O estén estudiando, ¿no? Y a lo mejor si yo me meto bien a detalle y veo y ubico que hay becas, ¿no? Para a lo mejor los jóvenes que están en busca de más crecimiento educativo, ahí puedo meterme y ubicar esta información, ¿no? De igual manera, si veo que hay irregularidades dentro de estos, punto para poder ingresar a más planteles o tener becas, ahí puedo denunciar y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo programas sociales que están aquí, que me están mostrando y que no se están ejecutando de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo sí le pongo ahí la parte que sí es importante, que desafortunadamente la corrupción sí demerita el derecho bueno, más bien a otros derechos, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que esa es una parte importante. Yo ahorita pues dejo aquí la participación. En una segunda, si me dan la oportunidad, a lo mejor me gustaría ya con estos dos derechos que tutelamos, platicarles unos ejemplos de cómo la corrupción se ha visto desgraciadamente mermando a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, pues es por el momento mi colaboración.
Muchísimas gracias, Raúl. Y qué importante es este derecho de acceso a la información que nos mencionabas, porque es un derecho y a su vez relacionándolo con el tema que hablábamos de la corrupción y los derechos humanos, también es ese, ¿cómo podríamos decir? Como es esa como pala auxiliar justamente para evitar que haya corrupción, ¿no? Porque justamente este derecho de acceso a la información nos permite que nosotros como ciudadanía pues estemos presentes, veamos cómo ejercen el recurso, cuánto ganan los servidores públicos, qué programas sociales hay, que cómo van los contratos y todo. Y justamente, ¿no? Este derecho pues contribuye en gran manera a justamente prevenir los actos de corrupción, ¿no? Entonces, creo que es bien importante y por eso es que también queríamos y te invitamos a este programa porque creo que es también, es importante hacer conciencia como ciudadanía que nosotros también tenemos un papel muy importante para prevenir la corrupción, ¿no? Por lo menos para poder identificar aquellas cosas en nuestras áreas de interés donde haya, ¿no? Y pues una de estas herramientas que tenemos es justamente el acceso a la información, ¿no? Adelante, Jafia, por favor. Sí, claro. Escuchando al comisionado, me gustaría tener tres puntos en esta intervención que considero también que pueden ser claves. El primero es acerca del Estado de Derecho que se menciona. Un Estado de Derecho, entre otras características o en otros distingos, está el reconocimiento a los derechos humanos y las libertades. No solamente está el reconocerlo, sino que frente al reconocimiento también está la garantía, proporcionar los mecanismos que permitan, que concedan al ciudadano hacer o ejercer sus derechos tal y como se contemplan en la Constitución y que lo podemos ver también a lo largo de las constituciones de las entidades federativas y en el plano también o lo que es internacional. Pero ¿quiénes son los titulares de los derechos humanos? Y entonces vemos que además de las personas morales, tenemos que son las personas físicas. Y entre quienes se respetan, tenemos una vertiente o tenemos un lado vertical, que es el respeto absoluto de la autoridad a los gobernados, pero también un aspecto horizontal, que es ese respeto por el que está a mi lado, es decir, de gobernado a gobernado. Y hay diversas consecuencias. En ambos frentes tenemos la irrupción de este fenómeno que es la corrupción. Vamos a citar algún ejemplo. Cuando hay una corrupción de parte del sector público en la sustanciación de un procedimiento administrativo de X empresa para poder ver si se sanciona o no. Y entonces, por acrecentar las estadísticas de los sancionados, pues aunque no correspondía esta sanción, entonces la impongo porque al final de cuentas eso me va a hacer ver como una institución pública que tengo una mejor número, una mejor estadística, tengo un sancionado, pero espérame, y el sancionado ni siquiera estuvo conforme a derecho. Deja tú que le correspondería una sanción que a veces ni les corresponde una sanción y entonces tienen que acudir a otra instancia para que pueda hacer su garantía, para que pueda hacer valer su derecho de acceso a la justicia. Y entonces estamos buscando quién lo tutele, porque la primera autoridad que buscábamos que lo tutelara pues ya no lo hizo. Entonces tenemos que acudir a otra instancia a través de un amparo para que se nos restituya en el goce de nuestro derecho fundamental. Entre particulares también puede existir algún tipo de violación a estos derechos humanos que están relacionados con la corrupción. Claro que sí. Ejemplo de ellos pueden ser los sindicatos. Se cobran cuotas sindicales, todos de aquí lo sabemos, sin particularizar en alguno de ellos, porque como en todo, siempre hay sindicatos honestos, siempre hay secretarios generales íntegros y honestos. Pero cuando no es así, y entonces se están descontando las cuotas sindicales, no saben ni siquiera en los estatutos cuál es el parámetro del descuento de esta cuota sindical. En un extremo, los trabajadores ni siquiera saben que hay un sindicato, pero ya está hasta la firma del contrato colectivo de trabajo. Máxime cuando se trata de aquellos sindicatos que se colocan como sujeto obligado y que reciben lo que son los recursos públicos y entonces no cumplen con la ley de acceso a la información respecto a los requisitos que en lo particular se les exige.
Entonces, aquí hay entre particulares, entre un sindicato y quienes son sus agremiados. No está el sector público, pero cuando se involucra también el sector público, cuando acuden los agremiados a tratar de que no a tratar, a procurar la impartición de justicia, el artículo 17 constitucional, y entonces también nos damos cuenta que tampoco se nos impartió justicia en primera instancia porque ya está el acuerdo con la organización, el grupo sindical y quienes son la autoridad laboral. Y entonces no encontramos una garantía a los derechos que fueron reconocidos porque posiblemente existió un acto de corrupción de por medio. Insisto, hay muchas causas porque se pueden violar todo este tipo de derechos colectivos, laborales o individuales. No solamente lo que es la corrupción, puede tratarse en ocasiones de errores de autoridad, porque sí ha pasado un error a la hora de aplicar la legislación, una incorrecta interpretación que se deriva de una cierta resolución. Lo siguiente, entonces, no solamente el reconocimiento del Estado de Derecho que tenemos, el Estado de Derecho que tiene reconocimiento de los derechos y libertades, que los derechos, los titulares son tanto personas físicas, personas morales, que quien tiene el deber de garantizarlos es el propio Estado. No podemos culpar a los particulares de algo que es el Estado que nos cuesta a todos. El Estado, quien piense que es gratuito, el Estado no es gratuito para nadie. Cuando digan que un programa del Estado es gratuito, los programas del Estado no son gratuitos, todos tienen un costo y son de los gobernados, entre otras cuestiones y entre otras reformas que se pusieron en puerta, que pudiéramos aludir a ellas antes de que se iniciara este periodo en pleno proceso o antes de iniciarse este proceso electoral, como lo es la cuestión de las pensiones, las reformas al artículo 123 constitucional, y que uno de ellas es tomar recursos de los órganos autónomos y ni siquiera está la solvencia o la preocupación de esta reforma es cómo se van a financiar, porque en realidad no es sustentable, no es sostenible, perdón, con base en estas cuestiones que no voy a profundizar, pero que estamos hablando de un derecho de cuando te retires, que ni siquiera, por ejemplo, es el salario real con el último que tú percibiste, porque resulta que está limitado y solamente aplica a las personas que se van a retirar por vejez, no a los de estancia en edad avanzada. Entonces tiene muchos candados y creo que también ahí figura otra situación que se nos da información que no es 100% veraz. Y ahora, si se desaparecen los órganos autónomos, ¿cómo vamos a tener la información veraz de quien debería de venir? Porque entonces, ¿cómo se van a cuestionar este tipo de institución, este tipo de instituciones? ¿De qué manera se van a transparentar los programas sociales? Sé que también tienen su función específica las auditorías superiores de la Federación y de los estados. Entonces, yo creo que este tipo de frentes es muy importante, que están involucrados la corrupción, que está involucrado, porque déjame decirte que ejercer la propia corrupción también ocasiona más corrupción. Por ejemplo, la opacidad. La opacidad es otro factor que propicia la corrupción, es un factor institucional que lo propicia, y entonces entramos a círculos viciosos que los únicos afectados son los destinatarios finales, quien es la población, el elemento que le da vida al Estado y que somos nosotros. Y por último, entonces entraría a esta parte de qué pasa con estos órganos que tutelan los derechos. Y es aquí donde entra el dolor de las personas de saber quién y cómo y si se van a garantizar los derechos que están reconocidos en la Constitución. Hace rato mencionaba el comisionado el derecho a la salud. Eh, insisto, no son gracias, es un costo para los gobernados, para quienes trabajan, para quienes realizan aportaciones a cualquier esquema de aseguramiento, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, en donde estás realizando aportaciones y resulta que vas a pedir tu pensión y para empezar tienes que pagar 6,000 pesos para iniciar tu trámite. Espérame, pero es un servidor público, no tienes que hacer absolutamente ningún cobro por iniciar mi proceso por una pensión, y entonces esta persona va a tener que hacer otra erogación, como son los gastos de abogados, y vete a saber si el abogado no va a hacer mal uso, y entonces nos hemos enfrentado a personas que han cobrado miles de pesos por iniciar un proceso que a veces ni siquiera es procedente. Y por supuesto que se sabe, por supuesto que se sabe. Y entonces entran otro tipo de factores, otras personas en este círculo vicioso, otros que hace poco, para que esa falta de conciencia y que tenemos, que de verdad, Lucero, muy agradecida por estos espacios de escuchar lo que está pasando en nuestro México y esa relación, porque el único objetivo no es aquí de ninguna manera estar
atentando ni señalando, simplemente que son hechos del diario que nos afectan a la población. Son hechos del diario que no nos permiten tener la finalidad de los derechos humanos, que es garantizar nuestra condición de vida. Nadie merecemos vivir en la miseria. Pero también está la contraparte, que es la libertad económica, que es otra cuestión, que también dedicarnos a la profesión, industria que mejor se nos acomode, y resulta que estamos ejerciendo la profesión que mejor se nos acomoda, que es lícita las ganancias que estamos obteniendo, pero lastimamos a alguien que no debimos haber tocado, y entonces ya tampoco podemos ejercer la profesión de manera libre. Y son muchas cuestiones que atropellan nuestros derechos, de las personas, no solamente el sector trabajador, también quienes se encuentran inmersos en el mismo sector público, con algunos descuentos que ni siquiera les avisan, simplemente pasan la hoja y hay que hacer el descuento. Espérame, ¿en qué momento? Tengo una familia, tengo hijos, el tener el temor a ser despedido en cuanto entran nuevas administraciones, y eso no es normal, no es normal, aunque yo sé que son diferentes porque la finalidad de Estado no es el lucro, la finalidad de Estado es el bien público temporal, pero está esa incertidumbre también, y entonces vamos a la estructura y caemos en este último punto de qué es lo que sustenta todo lo que estamos conversando, al final de cuentas el cuerpo normativo. Si no están reconocidos los derechos en el cuerpo normativo, ¿a quién lo exiges? ¿Qué exiges para empezar? ¿Qué exiges? Y aunque quieras exigirlo, pues no está reconocido, y puedes hacer y empezar a tener criterios innovadores y cómo acrecentar esta parte de la justicia abierta, y quién me va a escuchar y cómo se va a garantizar. O está el derecho reconocido, pero no el mecanismo que lo garantiza, y pues para echarme a aire entonces y de incursionar. No, claro que no podemos luchar por el reconocimiento de esos mecanismos que los garanticen. Y es aquí donde cerraría esta intervención. He tratado de tocar algunos puntos que son recientes, pero que debemos de estar alertas y debemos de estar unidos, porque realmente a todos nos concierne la calidad de nuestros gobiernos, la calidad de nuestras instituciones, pero también del gobernado, que cada día requiere de una mayor capacitación y preparación para exigirlos. Muchísimas gracias, Jafia. Y algo bien, digamos que preocupante es cuando estos derechos humanos pues son violados por las propias autoridades, ¿verdad? Por el propio gobierno, por quienes son los responsables de tutelar esos derechos, de cuidarlos, y que a través de prácticas inadecuadas, de prácticas con falta de integridad, de prácticas corruptas y cosas así, pues realmente se violan los derechos, ¿no? Y cuántos casos no hemos sabido que han habido, ¿no? Desde los muy graves hasta unos no tan graves y otros más pequeños, pero que no por eso dejan de ser violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien importante realmente que como ciudadanía, pues realmente exijamos el respeto a esos derechos, pero ya lo decías, Jafi, a veces es bien difícil, como decir, ay, no, denuncio esto, ¿por qué? Porque viene el temor, ¿no? Pues al rato me quedo sin trabajo, al rato ¿qué voy a hacer? Al rato me hacen algo, entonces ahí se topa uno entre ese dilema, ¿no? De estar entre la espada y la pared y decir, me quedo callado ante esa violación de mis derechos que están haciendo, o hago algo, pero entonces corro el riesgo de que haya consecuencias más, ¿no? Entonces, ahí es realmente donde de repente ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? O sea, como ciudadanos, realmente nos encontramos en una situación, yo a veces pensaría, muy vulnerable ante eso, ¿no? O sea, ¿cómo exigir el respeto a tus derechos si la propia autoridad muchas veces es quien los está violentando, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo en el tintero, ¿verdad? Adelante, Raúl, por favor. Gracias, claro, la verdad sí, y tocó un tema, Javier, la verdad muy, muy importante, que bueno, pues efectivamente los órganos garantes, pues ahorita pues de alguna forma se está sufriendo un poquito por su existencia, ¿no? Y es algo que la verdad, independientemente de ser un comisionado y ser parte de estos órganos garantes, pues totalmente creo que ahí la ciudadanía tiene que estar bastante informada para que pueda tomar una postura. Muchas veces luego nada más tomas la postura
pues de que a lo mejor ciertas personas a lo mejor tienen un poquito más de difusión, ¿no? A lo mejor hablando porque los que nos gobiernan pues tienen un poquito más de injerencia en muchos medios, ¿no? Sin embargo, es importante que la ciudadanía logre también tener muy claro que nosotros como órganos garantes, pues bien lo dijo Jafia, velamos pues que se cumpla, que se lleve a cabo este derecho, ¿no? Que si alguien viola ese derecho, al menos en el caso de nosotros, que son 2 derechos importantes, pues salga alguien al desquite, ¿no? Nos decían, bueno, es que se va a ir a otra dependencia, ¿no? Pues tal vez, pero tal vez no cuente con las características necesarias para poderle hacer frente a situaciones a lo mejor que se puedan presentar irregulares, ¿no? Entonces, si tú estás supeditado a otro ente que definitivamente pues ya no eres autónomo, pues a lo mejor ya no puede haber esa, pues tal vez claridad como para resolver, ¿no? Que eso es algo bien importante, porque siento que a veces es muy fácil decir, ay, no, es que el órgano garante lo metemos aquí a esta dependencia y ya, ustedes no se preocupen, va a seguirse velando el derecho. Pues no, justamente parte de que se logre esto es la autonomía que tiene cada órgano garante, es decir, no estamos supeditados a nadie para que nosotros también podamos llevar a cabo como estos análisis y bueno, podamos también defender este derecho independientemente de quién sea, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y bueno, antes de entrar al derecho de acceso a la información, que era uno de los derechos que aquí se tutelan en el caso de nosotros, hablar también, por ejemplo, del derecho a la protección de datos personales, ¿no? Que es muy importante. Yo ponía un ejemplo, o siempre pongo un ejemplo cuando capacito y platico sobre este derecho, sobre, por ejemplo, empresas como Cambridge Analytica, ¿no? Que en 2016, pues bueno, lo que llevó a cabo fue que se hizo el robo de datos con fines políticos, buscando influir en las elecciones pues, presidenciales de Estados Unidos en 2016, ¿no? Fíjense, Cambridge Analytica y el equipo en su momento de Donald Trump utilizó sin consentimiento la información de 50 millones de perfiles de Facebook, ¿no? Entonces, justo para influir con fines políticos, ¿no? Entonces, al extraer esta información sin consentimiento de las personas, pues identificaron lo que eran los patrones de comportamiento, ¿no? Y gustos de los usuarios para después hacerles llegar las propagandas políticas. Entonces, sí es bien importante porque justamente hablamos de este derecho en el tema de datos personales. Y bueno, fíjense, a pesar de todo, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos sancionó a Facebook con $5,000 millones, ¿no? Entonces, es una de las más grandes multas que se han impuesto. Y pues bueno, ahí obviamente tanto Donald Trump como Cambridge Analytica, pues bueno, se llevaron eso. Es un caso pues ya muy conocido y que al final de cuentas, los que se dedican obviamente a proteger, ¿no? Este derecho, pues bueno, una vez que se detecta, pues obviamente aquí es donde entran estas instancias para proteger estos derechos, ¿no? Entonces, sí es importante el buscar sin querer, cuando uno, como en este caso de Donald Trump, buscó o tuvo otros fines, pues al final no lo hizo de la forma correcta y adecuada conforme a derecho, violando este derecho en particular, ¿no? Y al final, pues bueno, sí se llevó a cabo esta sanción, ¿no? A Donald Trump. Y en el tema del derecho al acceso a la información, otro derecho que tenemos, como bien lo comentamos hace rato, y que es un derecho llave porque accede a otros derechos, permite también ejecutar o, bueno, tener ese derecho a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que también la ciudadanía lo sepa, ¿no? Desde el momento en el que puedes consultar en el derecho al acceso a la información a través de la plataforma o a través de la página institucional de cada ente público también, puedes ver su estructura orgánica completa, ¿no? Ver cómo está constituida y si realmente no hay algunas plazas que definitivamente luego no están. Y eso lo digo incluso al interior de los entes públicos, ¿no? Los mismos compañeros dicen, oye, esta persona está aquí, pero no está dentro de una estructura, porque este es un nuevo puesto que pues, hasta donde sabemos se acaba de inventar hace media hora, ¿no? Lo puedes checar dentro de tu estructura orgánica que está autorizada y demostrar si hay plazas que no están, ¿no? Y ahí estamos ejecutando el derecho al trabajo, ¿no? Que realmente sea garantista y que realmente cumpla con lo que marca, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Incluso también si ustedes consultan los gastos de representación y viáticos, pueden darse cuenta si realmente
se está llevando de forma correcta, ¿no? Si no hay algún desvío, ¿no? Las convocatorias a los concursos para ocupar cargos públicos, ¿no? Que también es otro derecho, el derecho al trabajo, que hace un momento lo platicamos, ¿no? Entonces, también ahí ustedes pueden ejecutarlo. Ustedes consultan con el derecho al acceso a la información, se meten a las obligaciones de transparencia y la fracción 14, que es la que habla de estas convocatorias, ustedes pueden, obviamente, acceder y ver si pueden estar, a lo mejor tienen el perfil para concursar a esto, ¿no? También tenemos otra obligación también de transparencia de este derecho al acceso a la información con los programas y subsidios, que es la fracción 15 de nuestra, bueno, dependiendo de la ley en la que nos encontremos, pero bueno, aquí la local de Hidalgo es el 69, ¿no? Entonces, bueno, también los tenemos en la general, y ahí ustedes también pueden ver qué programas, qué subsidios hay, y en donde todas las dependencias tienen la obligación de informar, ¿no? Entonces, sí es interesante ver eso, ¿no? Ahí te platica obviamente la vigencia, el programa, ¿no? Los montos aprobados, los requisitos para acceder a ellos, que eso es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, también los padrones también de beneficiarios, que muchas veces, bueno, también dicen, ¿no? Tenemos también el derecho a la verdad, que es otro derecho que también se puede también llevar a cabo con las consultas públicas, ¿no? Tenemos también la fracción 27, que también nos habla de las concesiones, los contratos, los convenios, los permisos, licencias, ¿no? Y entonces también ustedes también de ahí poder determinar cómo se llevó a cabo este proceso. Si tú eres a lo mejor alguien que puede ser un proveedor, un contratista, y que en el momento tienes también ese derecho a concursar, ¿no? Y a lo mejor entrar a una licitación pública o una invitación a cuando menos 3, dependiendo las características, también tener ese derecho, ¿no? A, obviamente, pues, a incursionar. Entonces, bueno, hay varias, ¿no? También tenemos lo que son, dentro de estas obligaciones del derecho al acceso a la información, las resoluciones y los laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio de todas las dependencias y entes públicos, ¿no? Entonces también ustedes pueden también como ciudadanos ingresar y también acceder a este que es un derecho también importante a la justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, también es importante toda esta información, ¿no? Donaciones que se hagan a terceros, ¿no? También ya sea en dinero o en especie, también creo es parte importante también para determinarlo. En general, el que ustedes tengan este derecho y lo sepan ejercer y lo sepan también defender cuando no haya información, eso es bien importante. Si en algún momento nada de esta información que platico está en algún ente público, ustedes pueden acercarse al órgano garante de cada estado. En el caso de nosotros es el Instituto de Transparencia, y bueno, denunciar el incumplimiento a estas disposiciones. Ahora, algo bien importante, ustedes logran determinar alguna situación irregular, ¿no? Que digan, oye, ¿qué crees? Aquí me están reportando que en la estructura aquí de la Secretaría de Educación Pública, por decirlo así, cuenta con 7, no sé, áreas, ¿no? O siete puestos, y yo sé que hay 8 o hay 9. Bueno, perfecto. El órgano garante vela porque ustedes puedan tener ese acceso a la información. La veracidad de la información ya corresponde en este caso al ente fiscalizador. En este caso hablamos, por ejemplo, de un órgano interno de control. Oye, ¿qué crees? Acabo de acceder a esta información y me acabo de dar cuenta que aquí hay 5 plazas y están aquí en esta dependencia 8, ¿no? Y entonces vamos y metemos la denuncia. Y cuando tiene que ver con temas de corrupción en particular, porque algunos dirán, es que está el órgano interno de control y está dentro del ente público. También están las fiscalías anticorrupción, ¿no? Entonces, pueden guiar también su denuncia con estos elementos. Te haces de elementos del derecho de acceso a la información a través de estas obligaciones de transparencia. Y tú, como buen fiscalizador, a lo mejor un poquito más en económico, más ciudadano, te das cuenta que hay irregularidades, puedes denunciar, ya sea de forma anónima o tú como tal, y bueno, presentar esta denuncia. Y obviamente, pues el órgano interno de control o las contralorías municipales o el ente fiscalizador que corresponda deberá de iniciar una carpeta de investigación para poder determinar si realmente se está haciendo alguna situación de corrupción, ¿no? O una irregularidad, un incumplimiento a la norma. Entonces es bien importante que ustedes puedan determinarlo, incluso para beneficios de ustedes, para los programas, ¿no? Muchos dicen, es que hay programas que está dando el gobierno, pero a mí nunca me tocó ninguno.
bueno, es una obligación decir incluso la lista de beneficiarios. Entonces, ahí ustedes pueden hacer los matches y pueden defender. Ustedes, la ciudadanía en particular, somos los que podemos, porque todos somos ciudadanos, todos somos parte de la población, independientemente de ser servidor público o no, de defender estos derechos. Y muchos a lo mejor me dirán, no pasa nada, hay otras instancias. Hablábamos ahorita de la fiscalía, ¿no? Entonces, no nada más se queda con el órgano interno de control, también con el órgano garante cuando no está la información. Nosotros velamos por esa calidad de la información, la veracidad, ahí ya va a depender también de las pruebas que denuncien también. Y bueno, hay otras instancias dependiendo, si ya es tema penal, si ya nos damos a otras instancias, también puede aplicar. Entonces, pues yo por mi parte, hasta aquí dejaré mi participación, y en tema de datos personales, este derecho exíjanlo. Si en algún momento alguien está haciendo uso de sus datos personales, ¿qué pueden ser? Que estén ocupando a lo mejor su foto, su correo, su teléfono celular, a lo mejor incluso sus documentos como su acta de nacimiento. En ese momento ustedes, si no tienen ese consentimiento y no está conforme a derecho, denuncien esa irregularidad, ese derecho a estar protegidos. Y eso es bien importante porque el derecho a la protección, así que el derecho a proteger mis datos personales puede llegar hasta la muerte de una persona. Si alguien incluso ocupa la preferencia sexual y a lo mejor por cierta irregularidad lo presenta y lo publica sin consentimiento de esta persona, en usos y costumbres, porque es un ejemplo que luego yo he dado, pueden incluso a lo mejor hasta terminar a una persona afectando su salud, ¿no? Fue el caso en particular de una persona que incluso llegó al hospital porque obviamente difundieron esa información, llegó a su localidad y en su localidad todavía están muy por usos y costumbres y lo golpearon y fue a parar al hospital. Entonces ya no está tan padre. Una cosa es que digas, me robaron mi número de teléfono, ya me metieron a una tanda, a que tú digas, a lo mejor, o ya me están metiendo en catálogos, a que tú digas, acabo de mandar a una persona al hospital por indiscreción, por ocupar datos personales de esa persona sin su consentimiento, y puede estarse jugando la vida y la muerte, ¿no? Entonces, ya no está tan padre cuando hablamos de la vida, ya no está tan padre cuando la violación al derecho a la protección de los datos personales ya invade el derecho a la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Estos dos derechos en particular, los órganos garantes velan porque se cumpla cuando los entes públicos, ¿no? Las dependencias, no lo están otorgando, lo están violando, y en ese momento pueden ir al Instituto de Transparencia de su estado y meter su denuncia, su recurso de revisión, su recurso de inconformidad, dependiendo ya la temporalidad, y hacerlo ejercer. Entonces, pues bueno, de mi parte creo que dejaría mi participación, pero bueno, es importante estos dos derechos en el caso de nosotros que los tutelamos. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y sí, bien importante conocer las vías que tenemos para denunciar cuando detectamos pues que la información que nos están dando no es la buena, ¿verdad? Antes de cederles nuevamente la palabra, me gustaría leer rápidamente algunos comentarios que tenemos. El Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur, pues nos dicen que excelentes panelistas, saludos desde el CPC Baja California Sur. Marcela López Serna, colega de Aguascalientes, también nos manda saludos y dice que excelente programa. Y Angélica Arellano nos pone un comentario y nos dice, algo muy grave con respecto a este tema es cuando se viola el derecho de acceso a la justicia, cuando las autoridades se coluden para no hacer justicia y beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, también por si gustan retomarlo en sus participaciones. Bueno, adelante, Jafia, por favor. Sí, muchas gracias. De hecho, pareciera ser que nos leyeron el pensamiento, lo digo por mi persona. Y enviamos también un saludo muy cordial a todos ustedes, Marcela, con mucho cariño. En este caso, hablamos de o conocemos por ahí dos palabritas que nos hacen valorar nosotros los gobernados si nos encontramos en esa situación frente a un Estado de Derecho que, insisto, no solo reconoce, sino que debe garantizar los derechos humanos, porque entonces por eso hablamos de un Estado de Derecho, entre otros elementos. Bien, en ese tenor, el Estado fue diseñado para tener funciones, para prestar servicios y tener una finalidad. Las funciones, uno, de garantizar el derecho de acceso a la justicia, de proporcionar seguridad a los habitantes, de que tengan el tan anhelado bien público
Y lo segundo es que el Estado también garantiza, además de estos servicios, que sean acorde al contexto histórico que nos toca vivir, y esto es muy importante, porque no estar contextualizados en nuestro ahora nos permite en ocasiones tener regresiones indeseadas, como es limitar la progresividad que debe caracterizar a los derechos humanos. Cito un ejemplo, cuando se trata o se atenta contra órganos autónomos como son los de transparencia, es ir inmediatamente al derecho de acceso a la información. Cuando hablamos del derecho de acceso a la información, el comisionado decía algo muy importante: no se requiere que des tu nombre, no se requiere que ni siquiera te identifiques para poder tener esa información que no está catalogada como confidencial o como reservada. Y entonces se te entrega y tú tienes ese poder de, con base en la información, tomar decisiones. No basta con tener espacios públicos como estos de órganos de quienes son sujetos obligados para decir que cumplimos con nuestro derecho, que le proporcionamos a la ciudadanía la información suficiente que le garantice este derecho. Es imposible, porque solamente se comenta lo que se considera que se debe de comentar, se difunde lo que se considera que se debe de difundir, pero no las causas, los impactos. Estamos propensos al diseño de fuentes de información y nos olvidamos del artículo sexto que le da vida a un órgano tan importante, a un organismo tan importante como lo es el INEGI, que es una fuente de información impresionante para la toma de decisiones públicas. Y es ahí donde entonces empieza lo que conocemos como un Estado fallido. Un Estado fallido es aquel que no es capaz de proporcionar los servicios para lo que fue diseñado, para poder cumplir el bien para el que fue diseñado, que fue para todos. Y entre esos servicios es lo que mencionaban en este comentario, que es el acceso a la justicia. Pero más allá de este comentario, también creo que los particulares no debemos de confundir el bien para el cual está constituido el Estado y llegar al extremo de lo que hace rato mencionaba el comisionado Kennedy, aquellos recursos, por ejemplo, que se destinan a ciertos sectores de la población, pero no podemos caer en el extremo entonces el Estado es el obligado de estarme dando dinero para yo vivir. No, no es así. El Estado es el obligado de generar las condiciones adecuadas para que nosotros podamos perseguir los intereses y los deseos que lícitamente nos son permitidos gracias a nuestro ordenamiento jurídico. Y entonces ejercemos lo que hace rato les decía, lo que es la libertad económica, qué trabajar, qué hacer, pero influyen otros factores como lo es el Estado y como es el sistema económico de cada Estado y de cómo impacta a ese ejercicio, a ese ejercer de esa libertad económica. Y volvemos a lo mismo. Y entonces en un Estado fallido es porque es incapaz de proporcionar seguridad, es incapaz de que los ciudadanos no tengamos ese temor a esas represalias, porque déjame decirte que los cambios que se generan en un Estado fallido no es cuestión de partidos, no es cuestión de colores, es que quien detente el poder, cualquiera que sea, de cualquier partido, que no esté garantizando lo que acabo de mencionar, no puede considerarse que es un Estado óptimo y que está cumpliendo para lo cual fue diseñado. Y llevar al extremo de polarización. Eso también es otra cuestión muy interesante, pero que influye a las consecuencias que pudiéramos tener determinados sectores de lo que es la población. Hola, hija. Y entonces es así, ya es el llamado de las madres. Y No te entonces, preocupes, no te preocupes. no, acá está el papá está al cuidado de la pequeñita. Y es entonces donde nosotros vemos reflejado en ese estado fallido, si no está ese reconocimiento, es porque sin duda hay una violación directa o indirecta a los derechos humanos. El derecho de acceso a la justicia está reconocido por el artículo 17 constitucional, pero a veces lo ejercemos y no tenemos, porque hay dilaciones no justificadas dentro de los procesos. Otros extremos es que demandan quienes no tienen derecho. Hay casos en los cuales se han detectado fraudes a nivel nacional, como es el pedir el otorgamiento de reconocimiento de semanas de cotización, que eso te va a impactar en el incremento de tu pensión.
y dices que trabajaste para tales patrones con tales salarios y nunca trabajaste para esos patrones ni esos salarios, pero se aprovechan de que un tiempo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no estaban computarizadas esas semanas y entonces, pero tienes la carga probatoria de llevar, por ejemplo, tu hoja rosa, no sé, tu carnet, y entonces se aprovechan vacíos por profesionistas o vacíos por quienes no les corresponde ese beneficio y que es indebido y que no miden consecuencias porque después son entes fiscales autónomos, es una defraudación fiscal y trae consecuencias penales no solamente para quien lo solicita, para quienes si lo otorgaron a sabiendas de que no correspondía, sino que también en un momento dado se va a requerir la devolución de todos los recursos obtenidos indebidamente. Y volvemos a lo mismo. Y entonces, ¿quién lo garantizó? ¿En qué momento o se otorgan las sentencias o se cambian criterios? Porque a veces creemos, no, jamás se ha dictado un criterio para beneficiar. No, sí ha pasado. Porque son criterios que nos saltan a la vista y decimos, pero ¿en qué momento, en qué momento cambió este criterio que nos perjudica? Porque hay trasfondos que la población tenemos que estar alertas porque no se cumple con esa parte de la impartición de justicia como debería de ser. Frente a la violación de los derechos humanos, diste ahorita puntos importantes, mi estimada Lucero. Dentro de los factores de la corrupción que no nos permiten ejercerlos es precisamente porque no está esa contraparte de la seguridad y está el temor a las represalias y entre ellos conlleva la vida no solamente de quien ejerce el derecho, sino de la familia que está detrás de aquel que va a ejercer el derecho. No nada más la familia, otro tipo de círculos como los amigos, porque estaba ahí, tocó a todos circunstancias que nadie anhelamos. Y ese tipo de cuestiones son parte de que ese está el reconocimiento tal vez de derechos humanos, pero esos mecanismos para hacerlos valer, que el máximo de ellos es el acceso a la justicia, no está funcionando como debería de ser. Los recursos que se destinan en ocasiones tal vez está más cargado hacia la parte administrativa y no la impartición de justicia, de cuántos actuarios tenemos, el salario de los actuarios, que está notificando del diario que importa cuestiones de gasolina, tal vez no está hacia los secretarios de acuerdo, nada más tenemos un secretario de acuerdo para cientos de asuntos y resulta que estamos esperando horas y horas el desahogo de una diligencia y entonces se vuelve algo tortuoso y decimos, ¿para qué demandamos? Y entonces vemos tan leja la justicia de nosotros y tan violentado el derecho porque una de las causas por las que puede haber una dilación en un proceso no siempre es así, ojo, insisto, no siempre es así, pero puede ser que una de las causas sea la corrupción. A lo mejor se entregó un dinero, si esto llega a acreditarse, para que no se notifique, que no es el domicilio, yo te estoy diciendo una constancia que no es, no obstante que está el letrero que estamos buscando en vivo y rojo y letritas grandes, pero no es así. No es así. Y vuelvo, y entonces así retomo el tema, la importancia de que no solamente se reconozcan los derechos humanos, sino que identifiquemos todas aquellas causas que propician la corrupción y que a su vez estas causas de corrupción son multiplicadores y crean otro caldo de cultivos y otros vacíos que son aprovechados no solamente para quienes pudieran estar en las instituciones públicas, sino también por aquellos particulares que se vinculan con aquellos que están en instituciones públicas y no permiten que el Estado funcione como debería de ser, porque nos conviene, por la temporalidad, y olvidamos que quienes ejercen el poder es tan efímero. Un día se está, y las causas que puedan sorprender esa toma de poder no lo sabemos, obedece a muchas. Y entonces la población, que somos la mayoría, creo que vale la pena reflexionar y pensar qué condiciones estamos propiciando en nuestras familias, en nuestro país, para poner un alto a la corrupción en nuestras comunidades, en nuestras colonias, y no tampoco invitar a hacer confrontaciones vacías, huecas, carentes de fundamento, de razonamiento, porque sucede también que se hacen señalamientos sin fundamentos, pero el tener esa capacidad del diálogo, de la comunicación, de llegar con las instancias correctas, siempre vamos a encontrar una persona en alguna institución pública que nos pueda brindar ayuda. Siempre va a haber alguien en una institución pública que quiera ser diferente y que sea como un pececito que sale en Google, que lleva a veces a lo mejor la contra, pero que está dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan y en lo que está en sus manos evitar y corregir lo deficiente para que no se hable o en un momento dado
también se ha catalogado dentro de un Estado fallido donde no está el reconocimiento de los derechos humanos por una de las causas que es la corrupción. Muy, muy importante todo esto que indicas y pues realmente lo decías muy bien. Está en todos nosotros realmente ir pues repudiando esta corrupción y sobre todo pues denunciándola y fomentando que a nuestro alrededor pues no se sigan haciendo este tipo de prácticas que realmente van dañando todo, ¿no? Todo el tejido social, todos nuestros derechos, todo, o sea, realmente nos daña lo más básico que tenemos, que son nuestros derechos, y en general, ahora sí que todo nuestro alrededor, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad es de que lo que bien comenta la maestra Jafia, la verdad es de que es real. Digo, bueno, ella, ¿quién mejor que ella también que estuvo en un CPC, fue presidenta? Entonces, creo que perfectamente lo enfatizó muy bien. Yo creo que yo me quedo con algunos puntos importantes de lo que se ha platicado. Vuelvo a lo mismo, la corrupción que tenemos hoy en día, pues también tenemos que fomentar desde el hogar, desde nuestros pequeñitos, los que tenemos pequeñitos, desde el hogar como sea, la integridad, ¿no? Los valores y principios. Eso yo creo que es básico y es un cliché, pero desafortunadamente no, en su momento cuando en la administración, bueno, cuando estaba en la Secretaría de la Función Pública, en su momento volvieron a retomar los comités de ética. Ya se habían trabajado años anteriores, pero bueno, cuando hacen algunas reformas al marco normativo y empiezan ya los comités de ética a tener ya más posicionamiento en la administración, me acuerdo que en algún momento mencionaban y decían, bueno, es que no podemos seguir poniendo a más auditores, ¿no? Y a lo mejor ahora vamos a poner auditor y luego le vamos a poner al auditor otro auditor, ¿no? Para que chequemos, ¿no? Es que el auditor nos haya salido también medio corrupto y entonces marco normativo que prohíbe, que eso pues es una sobre regulación normativa, ¿no? Pongo más personas para que supervisen que no haya irregularidades. Pues no era la mecánica, ¿no? La mecánica literal viene desde el hogar, desde que empezamos a aprender cosas, que venga con el toque ético, ¿no? Que venga con la integridad de la persona, ¿no? Eso yo creo que es bien importante porque no podemos estar todo el tiempo metiendo más candados y candado al candado y otro candado al candado del candado. No creo, yo creo que sí tenemos. Creo que, no sé si soy yo o de repente dejo de escuchar a Raúl. Jafia, ¿tú sí lo escuchas? No, Ya. también dejé de escucharlo. Ya. A ver, Sí, sí, a vi que ver, se fue, pero ya estoy por acá otra vez. ¿Ya me escuchan? sí, lo que tenemos es tu imagen congelada. A ver si nada más apagas y prendes tu cámara, a ver si A ver, se... déjame ver. A ver, para. Uh-huh. A ver. ¿Ya? Ay, está congelada, pero sí te escuchamos, mira. Sí. Sí, Bueno, perfecto. Ok. La otra también que me gustaría yo mencionar es los derechos humanos. A lo mejor para nosotros se nos hace un poquito lógico. Ay, otra vez, Raúl. Ay. Creo que estamos teniendo un poco de problemas de... A ver, ya te escuchamos. Ya. Ay, no. Creo que no. A ver si apagas tu cámara, a lo mejor eso nos ayude a que tu señal sea mejor. Ah, creo que ya no te escuchamos. Ya. A Hola, ver. hola. Ya te escuchamos. Ya. Que bueno, algo pasó por acá, pero bueno. Bueno, la otra es la de los derechos humanos. Les comentaba que yo considero que es importante que realmente a la ciudadanía, en general a la población, sí se le hablen de estos derechos humanos. No estoy tan seguro de que realmente todos sepamos cuántos derechos humanos tenemos. A lo mejor los que son expertos, a lo mejor la maestra Javi aquí también perfectamente tiene manejo del tema, pero yo creo que en general hay mucha desinformación.
Ay, Dios, otra vez, Raúl. Se nos perdió el audio. Ok, pero ¿me Ya, ya, escuchan? ya, 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 ya te Perdón, escuchamos, ya te ¿qué escuchamos. me pasa aquí en el internet? Pero bueno, el poder socializar los derechos humanos, que eso es algo importante. Y la otra parte que también me gustaría también concluir es el denunciar, que la ciudadanía sepa que cuando un derecho humano se está violando, a qué instancias tengo que denunciar. Eso yo creo que es básico. Saber qué derechos humanos tengo, eso es importante. ¿Qué derechos humanos tengo? Otra vez dejamos de escucharte. Pero bueno, creo que con eso me quedaría porque tengo ahí un problemita con mi internet, pero bueno, básicamente eso. Gracias. Ay, perdón, muchas gracias, Raúl. Y básicamente mencionabas algo bien importante y eso me gustaría que fuera parte de mi reflexión final al tema y ahorita pasaremos también a las de ustedes. Y es esta parte, para poder exigir un derecho, pues tenemos que conocerlo, ¿no? O sea, si no sabemos, he tenido la oportunidad de estar en diversas talleres y pláticas donde en algunos se llega a abordar la parte de los derechos humanos y muchas veces les pregunto, a ver, díganme algunos de los derechos humanos que tenemos y pues a lo mejor se saben uno o dos por ahí, pero realmente no los tenemos claros, ¿no? Y creo que mientras nosotros no los conozcamos claramente, pues no vamos a poder exigirlos, ¿no? Desgraciadamente, ya lo decíamos, la corrupción afecta desde lo más hondo a estos derechos, algunos de forma bien directa, algunos de forma indirecta, pero realmente cualquier acto de corrupción al final de cuentas nos está violentando algún derecho, el que ustedes quieran, el que ustedes busquen, pero nos está violentando algún derecho. Entonces es importante que nosotros busquemos acabar con este problema de la corrupción, que nosotros busquemos atacarlo y algo que siempre hemos dicho en este programa, fomentar la integridad, porque si nosotros realmente actuamos con esa integridad que debe de ser, si nosotros hacemos las cosas como deben de hacerse, pues realmente no estaríamos accediendo a los actos de corrupción, porque también recuerden que para que haya un acto de corrupción se necesitan dos partes, ¿no? Entonces, también nosotros como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad de evitar este tipo de actos para que, pues obviamente, no terminen dañándonos a nosotros mismos. Adelante, Javier, si nos puedes regalar tu reflexión final, nos ayudaría mucho. Adelante, por favor. Claro, con todo gusto. Lo primero es que insistimos en que los derechos reconocidos son para todas las personas y no son plataformas de privilegios. Simplemente busca que tengamos libertad, que tengamos igualdad y que en un momento dado nosotros podamos exigir lo que conocemos como justicia, como la paz y la solidaridad. Insisto, no se trata de tener derechos para privilegios. Es muy diferente hablar de eso, estemos en el sector de la población en el que nos estemos colocando. Lo segundo es que definitivamente coincido con el comisionado y contigo, mi estimada Lucero, es que debe estar la información disponible de cuáles son los derechos que están reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. El tercer aspecto es que debemos no solamente conocer eso como ciudadanos, interesarnos por los mecanismos donde los podemos hacer valer. Muchos de ellos son amigables, otros nos dan la confianza como lo es el anonimato y creo que son herramientas que podemos hacer uso para poder hacer valer nuestros derechos sin ser identificados, porque sí lo existe, me ha tocado estar detrás de algunos de estos mecanismos de denuncia y también me consta que son eficaces para cambiar situaciones de fondo al interior de las instituciones públicas. Falta el atrevimiento, la creatividad para hacerlo, evitando la confrontación en la medida de lo posible. Hay veces que esto no es posible y creo que todos abonando en ese conocimiento, creo que vamos a buscar las soluciones mejores para todos, no solamente quienes están en una posición de poder, los que estamos en la población, que no olvidemos en el último punto, quién es el obligado inmediato a garantizar los derechos es el Estado y que al final de cuentas llevamos una parte de responsabilidad
de también respetar a los que están a nuestro lado y de dar un alto a la corrupción, que con eso habremos contribuido en gran medida a romper los efectos que pudiera ocasionar este fenómeno de la corrupción en los derechos humanos de manera directa o de manera indirecta. Muchísimas gracias, Jafia. Adelante, Raúl. Ya no te vemos, pero yo pienso que sí te vamos a escuchar. A ver. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Okay. Muy bien. Pues bueno, nada más concluir igual, la verdad, es muy interesante escucharlas, escuchar a Jafia, la verdad, escucharte a ti, Lucero, la verdad, son posturas. Ay, nuevamente. Otra vez se congela, ¿verdad? A Pero ver, bueno. ya te escuchas. Nada más recapitular que la importancia de que hagamos valer nuestros derechos, los conozcamos, como hace un momento lo comenté, y ejerzamos el derecho al acceso a la información. Hagámoslo, es un derecho llave, abre otros derechos y eso es muy importante. Y bueno, pues con eso dejaría mi participación. Muchas gracias, Jafia, muchas gracias, Lucero, por compartir con ustedes, de verdad, admirable, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adelante, Jafia, por favor. Perdón, no, nada más igualmente ese agradecimiento que nunca debe de escaparse, Lucero, y felicidades por este espacio que has permitido alzar la voz para la ciudadanía. Y gracias, comisionado, también por este enorme gusto que tengo de compartir también este espacio contigo, y a los dos mi reconocimiento por esa gran labor que realizan a favor de la población. Muchísimas gracias, Jafia, y realmente yo estoy muy agradecida con ustedes por estar hoy en este programa y ya la verdad es que los invito frecuentemente porque siempre es un gusto escucharlos y poder abordar todo este tipo de temas. Esperamos que realmente les sea de utilidad a todas las personas. No echen en saco roto toda esta información, porque de verdad es bien importante tener en cuenta que tenemos derechos, que estos derechos tienen que ser respetados y siempre buscar esto y ya saben, siempre buscar pues cómo combatir y prevenir los actos de corrupción. Les agradecemos a las personas que pudieron seguirnos en vivo, también a aquellas personas que posteriormente podrán seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. También ya saben que posteriormente nuestro programa se sube en formato de podcast en Spotify, TuneIn, iVoox, iHeartRadio y bueno, en cualquier plataforma de podcast en su favorita, ahí nos pueden encontrar. Y les agradecemos muchísimo a todos. Ya por lo menos vemos también a Raúl para que tenga la oportunidad de despedirse. Y bueno, los esperamos en la siguiente semana con más información para construir ciudadanía con integridad. Hasta luego.